Profe, Sí, ya. señor. Ok. Bueno, antes de terminar esta sección 13.1, revisemos estos sencillos ejercicios que están aquí, pero que pueden confundir, ¿sí? Revisémoslos. Porque esto es importante cuando estudiamos el concepto de derivada parcial. Bien. Entonces tengo una función de dos variables. F, no tiene que ver con gráfica, nada al estilo. F de x, y igual a la función x más y a la 2. ¿Sí? Y nos dicen que calculemos el siguiente cociente. ¿Sí? Que viene dado así, ese cociente. Viene dado como f evaluado en x más delta de x. Delta de x entendámoslo aquí como un número cualquiera. Si realmente un delta de x es algo pequeño, algo cercano a 0, ¿sí? Coma y menos f de xy. Y esto lo dividimos entre delta x. Bien. Que calculemos eso. ¿Listo? Entonces la pregunta es, bueno, tengo que calcular, especialmente tengo que calcular esto. Aquí dice que le reste f de xy, es decir, que le reste esa función, no hay que hacer nada. Entonces el asunto interesante es aquí, ¿cómo calculo esto que estoy colocando en corchetes? ¿Sí? ¿Cómo calculo esa expresión? Bien. Entonces, la pregunta es, ¿cómo lo hago? Es tal cual como lo hacen ustedes cuando tienen un número, ¿no? Si usted le dicen que evalúe f en el punto 2, 3, lo hacen de manera muy fácil, ¿no? Esto significa que x vale 2 y y vale 3. Entonces sería 2 más 3 a la 2. ¿Sí? Es igual a 11. Y ahí nadie tiene problemas en evaluar una función en un punto concreto, ¿no? Cuando nos dan números. ¿Listo? Pero cuando nos lo escriben así como está aquí, que la evalúen x más delta de x, coma y. Entonces, ¿qué pasa? Ojo, x más delta de x es un número. ¿Sí? Un número cualquiera. A x le estoy sumando otra cosa, ¿no? Entonces, ¿cómo evalúo eso? Voy a escribirlo aquí de nuevo. F evaluado en x más delta de x, coma y. Entonces, en este caso, pues, yo hago así, miren. En este caso, la primera coordenada es x más delta de x, digamos que esto es x. Y el y es igual a y, no cambia en nada, ¿sí? Entonces, aquí donde está x en la función, hago lo mismo que con un número. Cuando yo tengo el 1, coloco aquí el 1 y ya. O el 2, pues coloco el 2 allí. En este caso, igual. Tengo el número x más delta de x evaluado en la función, entonces aquí tiene que ir x más delta de x. ¿Sí? Más, donde está y, pues coloco el mismo y porque no cambio. Entonces, más y cuadrado. Listo. Eso es, ese detallito, ese pequeño detalle es el que a veces puede causar confusión y por eso quise hacer este paréntesis aquí. Bien. ¿Quedó claro para todos cómo evalué la función? Entonces, este cociente que me pidieron acá es lo mismo que tener, pues, lo que encontré aquí, que lo hice aparte. Es x más delta de x más y a la 2. ¿Sí? Y aquí le tengo que restar, dice, réstele a eso, f evaluado en xy. ¿Sí? O sea, que le reste esta función que está acá. O sea, abro un paréntesis porque la función tiene dos partes. Entonces le tengo que restar, abro paréntesis, x más y a la 2. ¿Sí? Profe, este es el punto 17. Sí. Sobre, dice que le divida eso entre delta de x. Bien. Y ahí No es 2x más y cuadrado. es 2x. Ah, bueno. Entonces coloquemos aquí 2x y hagamos la modificación. Fíjense ustedes cómo cambia todo. Gracias. Coloquemos 2x. Entonces, aquí donde está, cuando evalué la función en x más delta de x,
aquí eso va multiplicado por 2 todo, ¿sí? Porque en ese paréntesis va X. Miren, aquí va un X. Pero yo estoy evaluando en este nuevo punto, X más delta X. Pero lo sustituyo allí. Y aquí me queda así. Por 2. Y este es el cociente que debo calcular. ¿Listo? ¿Cuánto da eso? De esa última línea, de aquí voy a pasar a acá porque tengo más espacio. Simplifico eso allí, hizo puro trabajito de álgebra, ¿no? Propiedad distributiva, aquí en el paréntesis, eso da 2x más 2 por delta x, ¿cierto? Más y a la 2, más y a la 2, menos, este menos también afecta el paréntesis, ¿no? Menos x, cambia el signo de los dos términos, menos y a la 2 sobre delta x. Todas estas cuentas son muy raras, enseguida contextualizo. Pero una pregunta, en ese mismo orden de ideas, ¿no sería 2x más menos 2x menos 2 menos y cuadrado? Ah, aquí también va un 2, ¿no? Porque yo modifiqué la función. ¿Dice usted? Sí, sí, señor. Pero el 2 iría aquí en el 2x. Nada más porque la función, solamente el 2 lo tiene el x, que el compañero nos dijo. ¿Listo? Entonces esto sería menos 2x. Ahí está bien. Y aquí puedo hacer una cancelación. Por ejemplo, este 2x se cancela con este ya la 2 con este. Y me queda 2x sobrevive, perdón, 2 delta x sobre delta x. ¿Sí? Y a la final todo eso da 2. ¿Sí? Y lo que hicimos ahí fue calcular la derivada parcial de f con respecto a x. ¿Sí? Pero bueno, todavía no vamos a hablar de derivadas parciales. Les dejo para que ese ejercicio desarrollen el otro. ¿Esto a qué se parece? Estos cocientes así. Quieren que le diga a usted, dirán, bueno, ¿qué cuenta tan rara porque la hicimos? Recuerden, ¿alguien de cálculo diferencial que haya visto el curso? Yo creo que todos, ¿no? ¿Se acuerda cómo se definió f' de x? F' de x se definió como el límite, la derivada de una función, pues, de una variable. Cuando h tiende a 0, de fx más h menos f de x sobre h. ¿Se acuerdan cómo se definió la derivada de una función así? ¿Alguien vio esto alguna vez o no? Sí, señor. ¿Karine vio así? Ah, bueno. Sí, profe. Mire, ¿no? ¿Usted no vio así? ¿O sí? No escuché bien. Sí, profe, sí, la vi así. Ah, ya. Mire que aquí aparecían, nos pedían hacer estas cuenticas al principio, después usábamos unas propiedades de la derivada, ¿no? Y ahí es donde aparecían estos cocientes de este estilo. Entonces ustedes tenían que hacer lo mismo que yo hice ahorita, solo que en dos variables. Donde estaba x, colocaban x más h y hacían cuentas y restaban, cancelaban, luego tomaban el límite, etcétera, ¿no? Entonces, lo que hicimos antes está inspirado en esto y tiene que ver con la derivada parcial de la función con respecto a x. Pero por ahorita no vamos a tocar ese tema porque ya tendremos más Profesor, adelante, sí, una sección para eso. una pregunta. Sí, ¿Este tema solo lo vamos a tocar con propiedades algebraicas o también hay ejercicios donde se pueden utilizar propiedades trigonométricas? pues yo, no, con propiedades algebraicamente, ¿sí? Haciendo cuentas como cancelando términos y con geometría. Ah, bueno, usted me dice que tal vez usted quiere insinuar que la derivada de la pendiente de la recta tangente, ¿sí? De una función y que si lo vamos Sí, a ver así señor. también. Ah, sí. También existe una interpretación de las derivadas parciales usando pendientes, ¿sí?
Para una función de una sola variable, qué bueno que usted me acuerda de eso. ¿Sí? Si usted tiene una función f, cualquiera por aquí, ustedes recuerdan bien qué significa la derivada en un punto, ¿no? Digamos que aquí está. Digamos que este es un punto C. ¿Sí? Y esta altura pues es f de C, f evaluado en C. Y esa es la gráfica de la función f de x. Y igual a f de x. La curva azul, ¿no? Este es el eje X y el eje Y. ¿Sí? Entonces, una interpretación que le dábamos en el curso de integral, perdón, de cálculo diferencial es que la derivada f' es la pendiente de esta recta verde que está aquí. ¿Sí? Así, que es la recta tangente, o sea, que corta que toca la curva azul solo en ese punto. ¿Sí? Entonces ella tiene una inclinación, toda recta tiene una inclinación y esa inclinación es f' evaluado en seno. Por eso cuando uno busca máximos o mínimos de la función, busca donde la derivada se anula. En los máximos y en los mínimos, la recta tangente es horizontal, o sea que tiene pendiente cero, ¿no? Y vamos a ver que en las funciones de dos variables existe una interpretación semejante, ¿sí? Pero tendremos que usar GeoGebra y la interpretación se da en la superficie. Todo aumenta de dimensión, ¿no? Pero sí, la respuesta a lo que usted me pregunta es afirmativa. Bueno, entonces ya podemos pasar a la sección 13.2. De esta sección 13.1 lo que nos queda es el concepto de dominio, cómo se grafica en GeoGebra una función, una idea del rango y ya es una introducción nada más, ¿no? Vamos acá a la sección 13.2 ya. ¿Listo? Esta sección tampoco es de gran importancia para nosotros. Bueno, ustedes dirán, bueno, a la final nada es importante. Sí, importante la sección 13.3, pero la 13.2, del punto de vista de la matemática, claro que son conceptos importantes. De los que estudian matemáticas puras y todo eso, el desarrollo de esta teoría costó mucho, pues, para que fuera consistente. Pero en nuestro curso no es tan importante estos detalles técnicos, ¿no? Entonces vamos a estudiar estos conceptos del límite y continuidad, ¿sí? El límite de funciones de dos variables, ¿sí? Ustedes ya también estudiaron límites, ¿cierto? Límites de funciones de dos variables. Entonces nosotros, como ya vimos, hay funciones que no se pueden evaluar en ciertos puntos, pues. Por ejemplo, ¿qué función? Para una que coloque aquí el libro. Hay funcioncitas. Bueno, coloquemos cualquier otra. Pues voy a inventarme una aquí, pues. Una función de dos variables. Considere esta función f de xy igual a x a la 2, por decir algo, menos y a la 2, sobre x más y. ¿Sí? Analicemos esta función. ¿Cuál será el dominio de esta función? Bueno, tendríamos que calcularlo, pero hay algo en lo que todos concordamos. Esta función no se puede evaluar en 0, 0, ¿cierto? F en 0, 0 no está definido. ¿Por qué? Porque se indetermina. Me da 0 aquí en el denominador. ¿Sí o no? Sí. Es decir, que el punto 0, 0 no está en el dominio de la función. ¿Listo? No está en el dominio. Pero nosotros, como a veces somos tercos, ¿sí? Nos gustaría saber cuál es el comportamiento de esta función cerca de este punto donde ya no está definida, ¿sí?
sea, coloquemos aquí, pero nos gustaría conocer el comportamiento de la función. Este teclado. De f cerca a ese punto. ¿Sí? Sí, entonces ahí es donde aparece ese concepto del límite. ¿Sí? El límite. Entonces, ¿qué hace uno? Nosotros no podemos hablar la función en 0, 0. Eso es cierto. Pero sí podemos tomar un límite. Dice, cerca a ese punto. Entonces podemos definir el límite. Cuando X y Y, cuando el par ordenado X, Y, ¿sí? Tiende, esto es notación, miren, familiaricémonos con esa notación, al punto 0, 0. El límite de qué? De la función, que es X a la 2, menos Y a la 2. ¿Sí? Este límite sí lo podemos tomar, porque yo me estoy acercando a 0, 0, pero no estoy tomando valores, el valor exacto 0, 0. ¿Sí? Por ejemplo, yo puedo tomar X siendo 0.001 y Y siendo 0.001 también. ¿Sí? Inclusive yo puedo construir una tabla en la que yo voy escogiendo X y Y cercanos a 0, pero distintos, y veo cómo se comporta la función en esos puntos. Bien. Y puedo analizar el comportamiento de la función allí. ¿Listo? Entonces, eso es lo que motiva este nuevo concepto del límite. Especialmente analizar el comportamiento de una función en puntos donde ya no está definida. Bien. Listo. ¿Cómo calcula uno los límites? Pues hay una especie como de algoritmo para hallar límites. Listo. Por ejemplo, bueno, antes de hablar del algoritmo, veamos a ver si aquí en el libro hay algún dibujo que les muestre algo. O vamos a GeoGebra aquí a graficar una... Ah, no, GeoGebra. Grafiquemos una función que no esté definida en un cierto punto. Y veamos cómo, si la gráfica nos dice más o menos cómo se comporta ella cerca de ese punto. Borremos esto. Vamos esto. Entonces miren esta función. Voy a escribir aquí una distinta a la que puse en la pizarra. Coloquemos 1 sobre X menos Y. Esta función tampoco está definida en 0, 0. Listo. Y miren cómo es ella. No está definida en 0, 0. Y la superficie tiene esa anomalía, pues no es continua la superficie. ¿Listo? Es así. Bien. ¿Qué pasa si yo le coloco aquí un 1 sobre X? Todo esto a la 2. Coloquémoslo aquí a la 2. Entonces miren la gráfica cómo se comporta. ¿Sí? Mire que ya no está definida ni en 0 ni en ningún punto de la recta Y igual a X. ¿Sí? Porque cuando Y es igual a X, esto se indetermina. ¿Listo? Entonces miren que cuando le coloqué el cuadrado, el comportamiento de la función es así. La superficie empieza a subir y se va como al infinito. O sea, de acuerdo a esta gráfica que estoy viendo en GeoGebra, uno podría atreverse a afirmar lo siguiente. ¿Sí? Que el límite cuando XY
tiende a 0, 0, ¿sí? De la función 1 sobre x menos y al cuadrado es igual a más infinito, ¿sí? ¿Por qué? Porque la superficie está colapsando hacia arriba. Miren. Miren. Miren cómo colapsa ahí. Entonces se va hacia arriba. En cambio, cuando yo le quito el cuadrado, ¿ustedes qué dicen? ¿El límite existe o no existe? Miren lo que pasa cuando le quito el cuadrado acá. Mire que un ala de la superficie va hacia arriba y otro ala va hacia abajo, ¿sí? Entonces tengo un comportamiento, puedo decir que caótico, porque depende de cómo yo me acerque al cero, el límite me da más infinito o me da menos infinito, ¿sí? Entonces en ese caso yo puedo decir aquí que el límite de la otra función, cuando xy tiende a 0, 0, o sea, de la función cuando no tiene el cuadrado en el denominador de x menos y, este límite no existe, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos viendo en la gráfica que el comportamiento es extraño, ¿sí? Una ala va hacia arriba y otra hacia abajo. ¿Listo? Entonces, miren que la gráfica y GeoGebra también nos permite inclusive calcular límites, porque si uno entiende lo que estoy diciendo aquí, puede darse cuenta de si un límite existe o no y si existe hacia dónde tiende, ¿no? Listo. Pregunta, ¿sí está quedando claro ese concepto de límite viendo desde el punto de vista gráfico? ¿Sí está quedando claro eso? Sí, ¿O no? señor. Bueno, ok. Entonces, gráficamente todo lo entendemos, ¿cierto? Ahora, como en matemáticas es una ciencia exacta, ¿sí? Nos gustaría que, aquí yo dije no existe el límite, pero porque me estoy basando en un dibujo, pero habrá un procedimiento, algún mecanismo riguroso que yo use lápiz y papel que me permita deducir que el límite no existe. Habrá un procedimiento y la respuesta es que sí, que hay unos procedimientos, ¿sí? Para concluir que el límite no existe o para probar que es infinito o menos infinito, ¿no? Entonces, nueva pregunta, pues, ¿cómo se calculan los límites? Sin mirar la gráfica, pues, aunque es un recurso que siempre tenemos a la mano, ¿sí? ¿Cómo calcular límites? Y yo he diseñado una especie de algoritmo, ¿sí? Alguien sabe que es un algoritmo todo, ¿no? Un algoritmo es como es una secuencia de pasos que me llevan a un resultado. Los que estudian ingeniería de sistemas, ingeniería industrial y todo lo demás, bueno, todos los de ingeniería saben que es un algoritmo es un programa, ¿cierto? Que arroja una respuesta. Entonces hay un algoritmo que yo construí basado en el libro que me permite hallar límites, ¿sí? Entonces cuando usted tiene una función f de x, y, y le dicen que calcule el límite cuando x, y tiende a algún valor concreto, supongo. Cuando x, y, ¿sí? Tienden a un punto que lo voy a denotar así, x0, y0. ¿Sí? Este punto está fijo y es dado. Por ejemplo, en los casos que están viendo antes, x0, y0 eran el punto 0, 0. Entonces usted le piden que calcule el límite cuando x ya tiende a 0, 0. ¿Cómo lo hace? Entonces lo primero que usted intenta hacer, primero, usted hace una sustitución directa en la función. Pues puede ser que este punto esté en el dominio de la función. Entonces el límite, ¿qué sería?
sería evaluar la función en el punto. ¿Sí? Sustitución. Este es el caso más fácil, pues. Sustitución. Y de cada caso vamos a ver un ejemplo. Directa. Como les digo, no vamos a enfocarnos demasiado en límites. ¿Sí? Lo que más me interesa es que ustedes vean gráficamente qué es lo que está ocurriendo. Sustitución directa. ¿Sí? ¿Cuándo puede ocurrir la sustitución directa? Veamos este ejemplo del libro, para yo no escribir tanto. Por ejemplo, aquí el ejemplo 2. Miren, le dicen calcula el límite cuando XY tiende al punto 1, 2. ¿Sí? ¿De qué? De esta función. 5x a la 2 por y sobre x a la 2 más y a la 2. Pues resulta, fíjense ustedes que el punto 1, 2 pertenece al dominio de esa función. ¿Por qué? Porque usted puede evaluar la función en ese punto y no ocurre ninguna indeterminación, ¿cierto? Entonces, en ese caso, el límite se calcula por sustitución directa. Es el caso más fácil de todos, ¿sí o no? Entonces, si quieren lo escribo aquí o hago otro ejemplo si quieren. Por ejemplo, límite. ¿Y en qué momento es que yo hago la sustitución directa? Pues evalúo la función en el punto que me dicen y ya. Voy a escribir otro ejemplo, 1, 2, de la función x a la 2 por y sobre x a la 2 más y a la 2. ¿Sí? ¿Cuánto da este límite? Como no hay ningún problema en evaluar en el punto 1, 2, pues ese límite es igual a, donde está x coloco 1, donde está y coloco 2. 1 a la 2 por 2 sobre 1 a la 2 más 2 a la 2. Y esto es igual a, arriba me va a quedar un 2, ¿no? 1 a la 2 es 1 por 2, 2 sobre 5. 2 quintos, ya, calculé el límite. Ese es el caso fácil, trivial, pues. Donde me piden hallar un límite en un punto que está en el dominio de la función, ¿sí? ¿Qué otro caso me puedo encontrar cuando me piden hallar un límite? Ojo, voy a dar un algoritmo muy sencillo y muy breve y seguimos adelante con la sección 13.3. Sustitución directa, luego factoriza. Ojo, esto es un algoritmo. Usted lo primero que intenta hacer es sustitución directa, ¿no? Si no puede hacerlo porque en efecto el punto es un punto que no está en el dominio de la función y no puedo hacer sustitución directa, lo segundo que yo intento hacer, o sea, de aquí paso a este caso. ¿Sí? Si no puedo hacer sustitución directa, entonces salto al punto 2, que es que factorizar, ¿sí? Intentar factorizar la función. Si uno factoriza, ¿es para qué? Para simplificar. Y luego intenta hacer sustitución directa de nuevo. Y regresa al punto 1, a ver si ahorita sí puede hacer sustitución directa. ¿Sí? Porque es que ocurre que algunas funciones tienen un punto y regresa 1. Tienen una anomalía que se puede remover. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Consideremos el siguiente ejemplo. Ejemplo. Miren este límite. Límite. Apliquemos el algoritmo de 2 pasos que he dado hasta ahorita con este límite. Cuando XY tiende a 0, a 0, 0, de la función x al cuadrado, una que había colocado hace un rato, menos y al cuadrado, sobre x más y. ¿Listo? ¿Qué pasa con este límite? Es hacia el origen, hacia 0, 0. Pero el 0, 0 no está en el dominio de esta función, ¿no?
Es decir, que si yo intento hacer sustitución directa, el primer paso, aquí me daría 0 sobre 0. Entonces, estoy en el caso de una indeterminación. ¿Sí? Entonces, este primer paso no me sirve en mi algoritmo. Entonces, ¿qué hago? Hago el paso 2, ¿sí? Que es que factorizar, simplificar y regresar al paso 1. Entonces, ¿qué puedo factorizar aquí? Me pregunto yo. Entonces, ¿alguien sabe cómo puedo factorizar el numerador? Sí. El denominador no se puede factorizar porque es algo lineal ya. Pero el numerador sí, porque hay unos cuadrados allí. ¿Listo? ¿Cómo factorizo x al cuadrado menos y cuadrado? Entonces, este límite se puede volver a escribir como el límite cuando xy tiende a 0, 0. En cada paso que yo haga, tengo que escribir el símbolo del límite. ¿Sí? Y resulta que esto que encerré aquí es un caso conocido de factorización. ¿Sí? ¿Alguien se acuerda? Profe, Diferencia de cuadrados. no sería, sí, sí, ese, el que dice el compañero. Correcto, diferencia de cuadrado. Entonces, esto es x más y por x menos y. Una diferencia de cuadrado se puede factorizar así. Sobre x más y. Ahí factoricé, ya que no pude hacer sustitución directa. ¿Cierto? Luego dice simplificar, entonces simplifiquemos, pues. ¿Qué puedo simplificar? Este factor completo de x más y este de aquí. Después de simplificar, ¿qué sobrevive? Me va a tocar comenzar a escribir acá arriba. Después de simplificar, miren que lo que sobrevivió fue el límite cuando xy tiende a 0, 0 de una función muy sencilla. Lo que sobrevivió aquí, miren, sobrevivió x menos y. Y fíjense que el algoritmo dice, luego de que usted factorice y simplifique, regrese al punto, al paso 1 del algoritmo. Es decir, intente hacer sustitución directa. ¿Puedo hacerlo? Sí, porque yo puedo hablar esto en 0, 0 y no se indetermina nada. Entonces, cuando hago sustitución directa, eso me da 0 menos 0. Igual 0, ese límite da 0. Y se acabó, pues. Funcionó el proceso. Bien. Pregunta hasta aquí. Es un procedimiento realmente sencillo. Que el libro no presenta el algoritmo así, ¿no? Sino que uno resumiendo puede decir que es un algoritmo y que se obtiene de esa forma. Eh, sí. Bien, preguntas. Hay otro proceso hay un paso 3. Hay un paso 3. Si usted no puede simplificar, porque ¿qué ocurre si yo medio cambio esta función? Yo hice el ejemplo muy concreto, pero si yo cambio aquí esto por un más, uno no puede factorizar una suma de cuadrados, ¿cierto? Entonces no podría haber hecho esa simplificación y aquí me quedaría yo prácticamente limitado, si aquí hubiese una suma. Bien. Entonces, ¿qué hago yo en estos casos? ¿Sí? Entonces hay otro procedimiento, un paso 3 en el algoritmo, que se llama usar coordenadas polares. Bien. Paso 3. Usar. Si no funcionó factorizar y simplificar, entonces usar coordenadas polares. ¿Alguien ha visto aquí coordenadas polares ya? ¿O qué quiere decir las coordenadas polares?
Usar coordenadas polares. ¿De qué trata esto? En el paso 3 del algoritmo. Permítame. Tenemos que remontarnos al plano cartesiano otra vez. ¿Sí? Resulta que cuando uno tiene el plano cartesiano, uno puede referenciar un punto como lo hemos hecho toda la vida desde el colegio, ¿no? Tengo aquí un puntico XY y tengo la referencia cartesiana del punto, pues doy su coordenada X y su coordenada Y. Este punto tiene coordenada X, Y. Esto es lo que hemos hecho típicamente, ¿no? Pero hay otra forma de ubicar ese punto, que es usar coordenadas polares, ¿sí? ¿En qué consiste? Sencillo, miren. Usted tiene el punto y traza un segmento que une el punto con el origen del plano, ¿sí? Al hacer eso, inmediatamente se me definen dos parámetros nuevos, ¿sí? Uno es la longitud de este segmento que vamos a llamarla R y otro es el ángulo que forma ese segmento con el eje X, teta, ¿sí? Del eje X, eje Y. ¿Listo? Entonces este mismo punto yo lo puedo referenciar diciendo qué tan lejos está del plano, ¿sí? Y qué ángulo forma el segmento azul con el eje X. Con esas dos coordenadas, R, teta, puedo ubicar cualquier punto, ¿sí? Usted nomás dígame, por ejemplo, acá, este punto acá. ¿Cómo lo puedo ubicar con coordenadas polares? Fácil. Miren, trazo el segmento que está del punto al origen y mido esta distancia. Ya encuentro el R. Y luego determino qué ángulo hay de aquí a aquí. Y ya, si usted me dice, si usted me da esos dos datos, el ángulo y el radio o la longitud R, yo ya sé dónde está ubicado usted, ¿sí? Entonces, esas son los que se denominan las coordenadas polares de un punto en el plano. ¿Listo? Esto es coordenada polar. Entonces, la idea es que nosotros calculemos el límite anterior, pero haciendo un cambio en la representación de la función usando polares. ¿Sí? Pregunta, ¿alguien había visto coordenadas polares ya? ¿O algo del estilo? ¿Sí? Este diagrama, yo puedo aquí trazar esta línea punteada y dibujar un triángulo rectángulo, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo quiero establecer una relación entre las coordenadas cartesianas con el XY y las polares. ¿Cómo se relacionan esos dos sistemas? ¿Listo? Por ejemplo, como este es un triángulo rectángulo, porque este es un ángulo de 90 grados, ¿cuánto es seno de teta en ese triángulo rectángulo? ¿Cómo se define la función seno? ¿Alguien se acuerda? Seno es cateto opuesto sobre la hipotenusa, ¿no? Entonces, en este caso, ¿cuánto mide esta línea punteada aquí, este cateto opuesto? Esa altura, ¿cuánto? Mide Y, ¿cierto? Esta altura acá, miren, mide Y. Y la hipotenusa mide R. ¿Sí? Entonces, seno de teta es igual a Y sobre R. ¿Esto qué implica? Despejando Y, que Y es igual a R seno de teta. ¿Sí? Entonces, estoy obteniendo una relación que me dice, si usted conoce las coordenadas polares de un punto, usted puede conocer las cartesianas usando esta relación. Usando la definición de coseno como cateto adyacente sobre hipotenusa, podemos descubrir que X es igual a R coseno de teta en polares. Bien. Y esto es lo que nos va a servir para hallar límites, estas dos relaciones. ¿Sí? Como la llamada se va a cortar, entonces enseguida les envío otro link para poder completar esta clase aquí. Voy a hacer un ejemplo con coordenadas polares y ya terminamos. Entonces, enseguida, para que ustedes puedan salir un poquito más temprano por si tienen que ir a la universidad. Entonces, enseguida les envío el otro link. ¿Listo? Hoy